Una vez nos reunimos en casa de mi abuela para hacer el altar de muertos para mi abuelo, y ese día fue muy especial porque después de montar el altar, mi abuela nos contó historias de terror que al principio eran para asustar a los nietos, pero después nos contó algo que nos dejó con la boca abierta a los hijos, que ya todos somos padres de familia. Nos habló de la vez que en el rancho donde ella creció no salió el sol en 2 días. Antes de contar la historia, no se crean los genios intelectuales en los comentarios, diciendo que eso fue un eclipse o que la ceniza de un volcán. Eran gente de rancho, pero tampoco eran cavernícolas. Eso pasó en una ranchería al sur de Chiapas, y dice mi abuela que ella tenía 6 años, cuando una noche ella estaba con su mamá y una tía en su casita de adobe platicando, cuando llegó su papá con un vecino muy asustados del trabajo. Que en los cafetales aparecieron unos animales muy raros y se les fue toda la tarde cazándolos. No lograron atraparlos a ninguno, pero al parecer sí los espantaron. Quedan similares a los murciélagos, que es normal verlos en la zona en verano, pero que estos eran enormes, de poco más de medio metro y eran de color gris. Se dieron cuenta que estaban por la zona porque un empleado llevaba a su hijo de 2 años al trabajo y este fue atacado por 3 cosas de esas. Tenían una fuerza enorme porque lo estaban arrastrando monte adentro. Mi abuela dice que jamás había visto tan asustado a sus padres y que esa noche se pusieron a rezar y así terminó el día. Al día siguiente se despierta la familia a las 6 de la mañana y conforme avanzan los minutos se dan cuenta que el sol no sale. Se hace las 6:30 de la mañana y aún seguía de noche y mi abuela dice que salieron de la casa y afuera estaban todos los vecinos muy extrañados. Uno de los vecinos mandó a su hijo corriendo al templo del pueblo para que vaya a ver si la gente estaba adentro, y dice mi abuela que su papá entendió que las cosas que persiguieron en el cafetal tenía que ver con eso, y le dijo a mi abuela y su mamá que se metieran a la casa, que él iba a ir a la casa de la tía por ella y sus hijos, que se encerraran en la casa y no la abrieran a nadie. El papá de mi abuela se va por 30 minutos más o menos. Llega a la casa y ya eran las 7 de la mañana, y aún seguía de noche, y no era una noche cualquiera, no había ni una nube en el cielo. La mamá de mi abuela sienta a todos en la sala, y al ser ellos muy católicos empiezan a leer la Biblia sobre las profecías de los 3 días de oscuridad que ocurrirán durante el apocalipsis cuando tenga lugar la gran tribulación y comience el fin del mundo. Cualquiera pensaría que es muy extremo decir que eso estaba pasando, pero para lo que ya ha visto el papá de mi abuela en el cafetal no le parecía tan descabellado. Pasan las horas y ya son las 11 de la mañana y sigue de noche, y a partir de allí fue que las cosas se pusieron muy tétricas porque los animales ya estaban actuando muy extraño, porque escuchaban muchos ladridos de los perros, maullidos de los gatos, y dice mi abuela que eso le quedará muy marcado, el resoplido de los caballos, que fue lo que escuchó todo el tiempo. El papá de mi abuela salió un rato de su casa para ver si los vecinos sabían algo, pero nadie entendía qué estaba pasando, y que el vecino que envió a su hijo a un templo aún no llegaba, y él estaba diciéndole al papá de mi abuela que lo acompañara a buscarlo, pero el papá de mi abuela decía que no iba a dejar sola a su familia. Un vecino dice que mejor todos se junten en su casa, que está más grande, y de esa ranchería eran 6 familias y se juntaron. Él, al ver que su familia ya tenía compañía y había más adultos cuidando, se fue con el vecino a buscar al hijo, y mi abuela y su mamá llorando le decían que se cuidara y se fueron al pueblo. Ya eran las 4 de la tarde y seguía siendo de noche, cuando escuchan que llegan al fin de buscar al hijo del vecino, y cuando lo reciben, ven que el papá de mi abuela está empanizado de tierra y muy raspado de la cara y los brazos. El hijo tiene el brazo dislocado y el vecino también está lleno de golpes. Mi abuela esto ya no lo vio, se enteró después porque los vecinos se lo contaron, porque mandaron a todos los niños a un cuarto mientras los adultos se quedaban en la sala, y le dijeron que ellos llegaron todos golpeados, porque cuando llegaron al pueblo todos estaban encerrados en sus casas, y al tocar a la puerta de la iglesia no le quisieron abrir hasta que al fin lo hicieron, y el vecino dijo que estaba buscando a su hijo y él estaba dentro de la iglesia. Cuando él llegó ya no lo dejaron salir, porque varios vecinos dijeron que había como unos pájaros enormes lastimando a la gente en la calle, y todos decían que seguro eran nahuales, pero el papá de mi abuela les decía que seguro son esos murciélagos enormes que vieron en los cafetales. El vecino le dijo que se viniera con ellos, que prefiere que estén en su casa, y se regresaron, pero cuando venían para la ranchería, las atacaron esas cosas. Venían caminando con prisa, cuando una de esas cosas les llegó de frente, y el papá de mi abuela lo empezó a apartar con el machete, pero esa cosa era aguerrida, y sí logró soltarle 2-3 machetazos, pero no lo lastimaba. Fue cuando escucharon el grito del vecino y vieron que 2 de esas cosas ya lo llevaban del pelo y de su brazo a la lateral del sendero, que era puro árbol y plantas, pero el papá del chavo sin pensarlo se aventó y logró agarrarlo. Fue que entre el jaloneo que se lastimó, el hijo el brazo y el vecino y el papá de mi abuela se golpearon por la arrastrada,
Como era de noche y ese camino estaba oscuro, pues ni cómo ver con qué se estaban pegando cuando los arrastraban. Cuando se incorporan, se lanzan a la ranchería, y ahora sí el vecino y el papá de mi abuela estaban convencidos que eso era el fin del mundo, y esas cosas que los atacaron eran demonios. Tratan de curarlos y asearlos estando dentro de la casa, y ahora sí, no importa que suene en la calle, nadie va a salir de la casa, y rezaron hasta que pase lo que tenga que pasar, que a su pensar era el juicio del Creador. Todo ese día se la pasaron rezando, y mi abuela dice que si escuchaban cosas afuera, como los aleteos de cosas grandes y mucho el resoplido de los caballos. Su papá decía que no importara que se acabe la comida o el agua, ellos no abrirían la puerta. Esa noche fue la más fea de todas, y no porque hayan visto cosas horribles, no, todo lo contrario. Fue la peor porque no sabían qué había afuera, y ellos pensando que ya era el fin del mundo pensaban lo peor, como que afuera solo había demonios, fuego o hasta el diablo. Se hace de noche y todos asustados y cansados de tanto llorar se acuestan. Al día siguiente se hacen las 6 de la mañana y sigue siendo de noche, y así lo que restó del día. Mi abuela dice que no había mucha comida y una señora les molía maíz, los remojaba en agua y les daba bolitas de masa, y estuvieron comiendo eso todo el tiempo. El segundo día no se escucharon tantas cosas como el primer día, pero como seguía siendo de noche no quisieron arriesgarse para ver qué pasaba afuera, y más por lo que había contado el papá de mi abuela y los vecinos por su ataque de esas cosas voladoras. Esa noche de nuevo duermen, pero estaban muy tensos porque según la Biblia, la tercera noche y oscuridad es la peor de todas. Allí era cuando se juzgaría a los vivos y muertos. Veías a los adultos muy asustados pensando que en verdad era el fin del mundo. Rezaron toda la noche, una última vez y se acostaron, pero por fortuna al día siguiente los despertó algo que les dio algo de esperanza y alegría. Eran como las 5 de la mañana y los gallos empezaron a cantar, cosa que no habían hecho en todos esos días, como si ellos desde el principio supieran qué estaba pasando. Y así todos despertaron, y a las puras 6 de la mañana el templo del pueblo empezó a golpear la campana. Los adultos abren con cuidado la puerta y se asoman y se ve que está amaneciendo, y les dicen que todavía no hay que salir, que no están seguros qué pueda pasar, pero se notaba que al escuchar las campanas ello les daba alegría. Siguieron encerrados más tiempo y para las 8 de la mañana ya estaba el sol en lo alto del cielo, pero aún les daba miedo salir, y no fue hasta que hubo una peregrinación del cura del pueblo por las rancherías de toda la zona diciendo que lo peor ya pasó. Cuando se le vio por la ranchería de mi abuela, ahora sí ya salieron, y al ver de nuevo el sol sintieron que volvieron a nacer. El cura del pueblo en cada ranchería explicaba que él no sabe qué fue lo que pasó, pero que entendamos o no por qué no salió el sol en 2 días, solo nos queda ser agradecidos con Dios por darnos un día más, y es por eso que al despertar, al amanecer, siempre será un milagro por sí solo. Mi abuela cuenta que ya todos regresaron a sus casas, pero allí no acaba la cosa, que en algunas rancherías lograron defenderse de esas cosas voladoras que atacaban a la gente y lograron incluso acabar con algunos de ellos. El padre buscó a gente de todas las rancherías que quisieran ayudarlo a enterrar esas cosas lejos de la comunidad y encomendarlos a Dios, y el papá de mi abuela, como era bien fletado, fue como apoyo. Mi abuela cuenta que ya muy rara vez se tocó el tema de aquella traumática experiencia, pero que al menos en ese pueblo ellos pensaron que sobrevivieron al fin del mundo. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.